buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 9 en punto de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche en un lunes que ha comenzado con todo, una semana política y económica muy movida. En un ratito vamos a estar hablando justamente qué está pasando en términos económicos. Hoy se volvió a mover un poquito el dólar paralelo a 11,30. Bueno, esto cambia un poco el escenario y sin duda es esa la preocupación hoy del gobierno. La preocupación fundamental es la recesión y el peligro de pérdida de puestos de trabajo y suspensiones en algunos sectores industriales, empezando por el sector automotriz. En un rato también vamos a hablar de toda la batalla política, porque la carrera del 2015 está lanzada con todo y Daniel Scioli viene jugando muy fuerte en esa carrera 2015, pero hoy le salió una especie de caballo de Troya dentro del propio kirchnerismo, porque reapareció Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, el principal gremio en la provincia de Buenos Aires, que pide decretar la emergencia educativa. Y muchos se preguntan si esta actitud de Baradel no es un poquito el guiño de la Casa Rosada diciéndole a Scioli que baje un cambio, que no se lance tanto directamente a la carrera del 2015, porque todavía hay que gestionar más de un año y medio. En un rato también les vamos a contar si Michetti se puede ir del PRO, haciendo guiños a UNEN, o si quiere usar a UNEN para jugar fuerte en una interna feroz que hay dentro del espacio PRO. ¿Y quién quiere la fórmula Scioli presidente, Massa gobernador? Hoy han aparecido afiches en toda la ciudad de Buenos Aires con la foto de Scioli y la de Massa juntos, firmado Eduardo Duhalde. ¿Es Duhalde? ¿Es Scioli? ¿Es la Casa Rosada? ¿Quién está impulsando la idea Scioli presidente, Sergio Massa gobernador en una misma boleta? Y también, como si fuera poco, ¿hay posibilidades todavía de que haya un Kirchner 2015? Es decir, una boleta encabezada por el apellido Kirchner en el 2015, ¿o es simplemente la ilusión de algunos que se pusieron también con la pegatina feroz hoy en la ciudad de Buenos Aires? A ver, antes de meternos en esos temas, ya están en nuestros estudios Nicolás Dujovne, economista. Con él vamos a hablar en un ratito de todos estos temas financieros y de la economía real. Y también las diputadas Andrea García, diputada del Frente para la Victoria del Kirchnerismo, y Graciela Camaño, la diputada más dura del Frente Renovador de Sergio Massa. Y en un ratito vamos a hablar también con Carlos Fara, para que nos cuente qué dicen las últimas encuestas, quién viene liderando los sondeos de opinión y cuál es hoy la imagen de Cristina. A ver, antes de meternos en esos temas, hoy el INDEC dio un dato que muchos ven con preocupación, más allá de que al INDEC hay que tomarlo edulcorado, es decir, pasarle 20 filtros y después ponerse a interpretar la información. Evidentemente, el dato principal que dio el INDEC, que son los datos de empleo del primer trimestre del año, e insisto, hay muchas dudas también sobre estos datos porque venimos contando, trucharon todo, trucharon la inflación, trucharon el crecimiento, trucharon la pobreza, la indigencia, trucharon las exportaciones. ¿Por qué no empezar a truchar ya desde el año pasado los datos de empleo? Pero hay dos datos que son verdaderamente preocupantes de lo que hoy difundió el INDEC. Por un lado, el dato de que ha caído el empleo en la Argentina reconocido por el propio gobierno. Esto es lo que se llama la tasa de empleo, es decir, los ocupados en relación a la población activa, la gente que está en condiciones de trabajar, y esta tasa de empleo ha caído respecto al último trimestre del 2013, pero fundamentalmente respecto al primer trimestre del 2013, del año pasado, que es como hay que comparar primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado. Es decir, primer dato, el propio gobierno reconoce a través del INDEC una destrucción de empleos en la economía argentina. Segundo dato, hay lo que se llama efecto desaliento, es decir, primer trimestre de este año respecto a primer trimestre del año pasado, cae lo que se llama la tasa de actividad. ¿Qué es la tasa de actividad? Bueno, la tasa de actividad es la población ocupada más la población desempleada. Pero básicamente la idea es todo aquel que tiene empleo o lo busca activamente. Es decir, los encuestadores del INDEC pasan y le consultan. ¿Usted estuvo buscando activamente trabajo en las últimas 2 semanas? Si la persona dice sí y tiene trabajo, es un ocupado. Si dice sí y no tiene trabajo, es un desocupado. Ahora, si la persona no tiene trabajo y dice no estuve buscando, la verdad que las últimas 2 semanas no estuve buscando trabajo, no es un desocupado, es un inactivo.
Es decir, no tiene trabajo, pero no lo busca activamente. Entonces, no forma parte de la tasa de actividad de la población económicamente activa. Esto cae en momentos de crisis, cuando cae también el empleo, por lo que se llama el efecto desaliento. Es decir, mucha gente que estuvo buscando en otro momento trabajo y que desalentada ante las escasas oportunidades de conseguir un empleo ya no busca. Esa cuestión, salvo, bueno, alguna interpretación alocada, descabellada y un tanto alucinada que hacía en los 90 Domingo Felipe Cavallo, que decía, bueno, la gente en realidad no busca ya empleo, no por el desaliento, sino porque está tan bien que no necesita buscar empleo. Bueno, salvo eso, que yo creo que ni siquiera hoy en 678 van a hacer esa interpretación. La idea es, hay dos datos preocupantes de estos datos del INDEC. Uno, cayó el empleo en la Argentina reconocido por el propio gobierno. Dos, cayó las personas que buscan empleo, es decir, la tasa de actividad. Respecto a la tasa de desocupación, acá vamos a la polémica. Y yo creo que esto hay que tomarlo un tanto con soda, porque, insisto, el INDEC hay que medirlo en términos de tendencia, no de dato fino. Porque si trucharon 15 puntos los datos de pobreza, truchaban 3 veces la inflación, modificaron en 4.000 millones de dólares las exportaciones, menos, pusieron 4.000 millones de dólares más de lo que efectivamente la Argentina exportó el año pasado, un puntito más, 2 puntitos más de desocupación, digamos, hay que tomarlo con cierto cuidado. Pero lo cierto es que para el INDEC la desocupación es del 7,1%, que es mayor a la del cuarto trimestre del año pasado, pero insisto, por una cuestión de estacionalidad hay que compararla respecto al primer trimestre del 2013. Entonces, se da la paradoja que según el INDEC cae la desocupación en el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado. Insisto, esto puede pasar en la economía, porque de hecho la propia definición de la desocupación puede significar que como es mucha la gente que cae, que ha salido del mercado laboral, es decir, que no busca empleo, puede ser que la caída de la ocupación más la caída de la cantidad de gente que está buscando trabajo redunden en que, si bien hay menos empleo, también hay menos desocupación, menos desocupados. Es decir, gente que desalentada no busca y es inactivo, no es desocupado. Pero bueno, este datito yo lo tomaría con pinzas porque el INDEC también decía que a fines del año pasado el empleo crecía. Ahora lo corrigieron y hay una caída del empleo reconocida por el propio gobierno. Esto hay que verlo en la historia. Vieron cómo 2 o 3 años después nos enteramos que la economía creció mucho menos de lo que decía el INDEC hace 2 o 3 años. Bueno, hay que esperar 2 o 3 años a que el INDEC revise estos números y vamos a saber si efectivamente este primer trimestre cayó o no la desocupación. Vieron que el INDEC ahora dice que la economía del año pasado no creció 4,9%, sino que creció 3%. Bueno, hay que dejar pasar el tiempo. Lo que sí, hay 2 datos preocupantes. Hay menos empleo y hay más gente desalentada en la Argentina, y esto tiene que ver con la crisis económica. El otro dato que quería mostrarles es un dato muy interesante que a mí me sorprendió, y eso que estoy permanentemente viendo documentos económicos, y es un dato que aparece del Centro de Estudios de la CTA de Hugo Yasky, que la semana pasada sorprendió porque dio una medición de pobreza del 18%, que era 4 veces superior a la que medía el INDEC, menor a las que hacían algunas consultoras privadas o el Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina, pero era 18%, un dato de pobreza, si se quiere, razonable en términos de lo que ha pasado con los precios. El dato que quiero mostrarle es este estudio muy interesante que ha publicado la CTA de Hugo Yasky en las últimas horas respecto a cómo la inflación se come a la asignación universal por hijo. A ver, presten atención, porque realmente entender esto significa entender el drama de la inflación en Argentina y por qué, desde mi punto de vista, el gobierno debe de manera urgente, y si ya no lo hace Cristina en los próximos 16, 17 meses, el próximo gobierno debe mandar la asignación universal por hijo por ley y debe actualizarla 2 veces al año por una ley de movilidad automática, es decir, 2 veces al año, no una vez al año como lo está haciendo el gobierno. Estos son datos, insisto, de Yasky, de la CTA oficialista. Fíjense, lo que muestra esto está todo a valores de mayo del 2014, es decir, la asignación por hijo cuando empezó en noviembre del 2009, hoy está evaluada, el datito está evaluado a valores de mayo del 2014, es decir, fue 180 pesos, pero obviamente con 180 pesos en noviembre del 2009 se podía comprar mucho más de lo que se compra hoy con 180 pesos. Entonces, si llevamos a precios de hoy, esos 180 pesos en noviembre del 2009 eran 521 pesos.
Lo que muestra este gráfico es que cada vez que el gobierno anuncia un aumento de la asignación por hijo, inmediatamente cae el poder de compra de la asignación por hijo porque se lo come la inflación. Y el gobierno vuelve a aumentar la asignación por hijo en julio del 2009, pero simplemente prácticamente para quedar en el nivel inicial, y vuelve a caer por la evolución de la inflación. Fíjense lo que ha pasado el año pasado. Este era el último aumento en julio del 2012. Bueno, cayó por la inflación el poder de compra de la asignación universal por hijo. En mayo del 2013 ya era equivalente a 460 pesos, a precios de hoy. Suben 35% la asignación por hijo en junio del 2013, pero inmediatamente la inflación se vuelve a comer la asignación por hijo. Y ya en noviembre del año pasado, la asignación por hijo compraba menos de lo que compraba el año anterior. E incluso compraba menos de lo que compraba en noviembre del 2009. Es decir, que ya los que cobran la asignación por hijo, desde noviembre del año pasado, noviembre-diciembre del año pasado, estaban en un nivel de poder de compra con su asignación inferior al que tenían el año anterior y también en noviembre del 2009. Y esto continúa hasta hoy. Este es el dato de mayo. Todavía no se actualizó. Cristina anunció 40% de aumento, pero esto se va a aplicar a partir de junio. Bueno, hoy, en mayo, los trabajadores en negro, desempleados que cobran la asignación por hijo, están cobrando un 9% menos en términos de poder adquisitivo de lo que cobraban en noviembre del 2009. Es decir, ya han perdido, están muy por debajo, obviamente, de junio del año pasado, pero están incluso 9% por debajo de lo que cobraban en noviembre del 2009 cuando se creó la asignación. Es decir, es permanentemente una carrera contra la inflación. El aumento les da bienestar a los trabajadores en negro con la asignación por hijo y eso les dura 2, 3, a lo sumo 4 o 5 meses e inmediatamente caen por debajo del nivel anterior. Caen en su poder de compra por debajo del nivel anterior. Este es el último aumento que dio Cristina, que recién se va a empezar a cobrar en junio. Bueno, esto en términos reales, insisto, según el documento de la CTA de Yasky, significa solo un aumento respecto a junio del año pasado del 4,3%. La asignación por hijo aumenta 40% en términos nominales, pero en términos reales, descontada la inflación que se comió el poder de compra de la asignación, es solamente 4% de aumento respecto a junio del año pasado. Bueno, en 2 meses de inflación al 2%, de nuevo ya estás con el mismo poder de compra que en junio del año pasado. Y al tercer mes, cuarto mes, ya estás con menos poder de compra que junio del año pasado. Y de nuevo esto va a venir así para abajo. ¿Se entiende? Entonces es evidente que la asignación por hijo debe actualizarse por lo menos 2 veces al año para evitar este serrucho que permanentemente estás más abajo. Hoy con este 40% de aumentos está apenas 4% por debajo, por arriba de junio del año pasado en términos de poder de compra. Lo que puede comprar con el changuito quien cobra la asignación por hijo. Bueno, 2 meses, a más tardar en agosto o en septiembre, ya van a tener menos poder de compra si la inflación sigue en este ritmo, no el de principio de año, sino 2% mensual o un poquito menos, ya van a tener menos poder de compra que en junio del año pasado. Bueno, en términos, hoy con este aumento, en realidad es en junio, con este aumento van a tener 23% más poder de compra que en noviembre del año pasado. Perdón, del 2009, que en noviembre del 2009. Pero insisto, es solo 4% más que junio del año pasado. Entonces, en 2 meses ya van a perder lo que fue el anuncio de recuperación de poder de compra. Ahora, bueno, tienen un colchoncito de 23% respecto a lo que era el poder de compra en noviembre del 2009. Bueno, esto tardará en comérselo la inflación tal vez 8 o 10 meses. Pero claramente, a partir del segundo mes ya van a estar debajo del nivel de compra del año pasado, por debajo del nivel de compra del 2012, tal vez por debajo del nivel de compra del 2011. Ese es el drama de la asignación por hijo. Entonces, la conclusión, incluso en este informe muy interesante que hace la CTA de Hugo Yasky, es no se puede actualizar una vez por año la asignación por hijo, porque si no son espejitos de colores, si no es 40% de aumento, pero no tiene en cuenta la inflación.
Y básicamente esto significa que haces todo un gran anuncio para recomponerle 4% respecto a lo que tenían el año pasado. Y en 2 meses ya habría que recomponerle de nuevo, porque estarían por debajo del año pasado. Me parece muy interesante, seguramente, este tipo de informes que desnudan cuál es el impacto de la inflación sobre los ingresos. Hay un estudio muy interesante también hecho sobre el salario mínimo, que muestra más o menos lo mismo. Esto lo vamos a analizar en todo caso mañana con más tiempo, pero pasa lo mismo con el salario mínimo. Hay un aumento del salario mínimo, este es el salario mínimo nominal, que en los últimos 3 años, de 2012, fue de 2.300 pesos a 2.800 pesos, a 3.000 pesos, a 3.300 pesos y a 3.600 pesos. Pero en términos reales, hoy el salario mínimo vital y móvil está 10% abajo de lo que era el salario mínimo en enero del 2012. De nuevo, porque se hace el anuncio y en pocos meses la inflación te come el poder de compra. Se vuelve a subir y la inflación te come el poder de compra, y es siempre así un serrucho, para estar siempre en el mismo serruchito. Por lo menos esto es en los últimos 2-3 años. No poder mejorar el poder de compra, sino a lo sumo tratar de empardar a la inflación, pero después que la inflación pasó. Lo que siempre decimos, los precios van por el ascensor, los salarios van por la escalera, detrás de la inflación. Vamos a hablar de política, Diego, y hacemos un poquito la introducción para la discusión que vamos a tener con las 2 diputadas. Están lanzados todos contra todos y han aparecido afiches Massa y Scioli juntos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, aparecieron hoy, los viste seguramente en las calles y en algunos medios. La firma de Eduardo Duhalde, ahí los ves. Scioli, Massa, sonríen, simpáticos los dos, parece una fórmula conjunta. Después Duhalde habló y dijo, no son míos los afiches, pero podrían haber sido míos, porque sí, para mí es ridículo que no se junten. Massa y Scioli se tienen que juntar, si no el peronismo corre riesgos de perder esta elección presidencial de 2015. Es algo que viene diciendo Duhalde hace bastante tiempo, y bueno, hoy aparecieron estos afiches que dice Duhalde, yo no los hice, los hizo alguien que quiere perjudicar a Massa, alguien que quiere perjudicar a Scioli, alguien que quiere perjudicarlos a los dos, alguien del gobierno, alguien ligado a Scioli, no se sabe. Pero Duhalde dice, expresa mi pensamiento, pero no lo pagué yo. Ese afiche que vieron en las calles. Y salieron muy duro desde el Frente Renovador. Porque Duhalde insiste con que si no se unen Scioli y Massa, puede ganar el Frente UNEM. Exactamente. Es decir, una opción no peronista, incluso todavía más si se acerca Macri a ese espacio. Por eso la confusión. La gente que veía hoy los afiches en la calle no sabía si realmente era Duhalde o no era Duhalde el que había mandado a imprimir esos afiches. Salió Jorge Donofrio, senador del Frente Renovador, diciendo este falso papel de conciliador que quiere ocupar Duhalde, que lo deje de lado y que diga la verdad, que trabaja para Scioli, que trabaja para el Frente para la Victoria, dijo Donofrio, uno de los que salió a responderle. Pero bueno, hay que ver a quién representa hoy Duhalde. ¿Representa a Scioli? ¿Representa a otros sectores del peronismo? Bueno, todo eso... Bueno, ahora vamos a preguntar. Decían que tenía una oficina del Banco Provincia donde trabajaba desde el punto de vista de campaña para Scioli, lo cual no tiene nada de malo. Es un expresidente, tiene un montón de experiencia, está bien que trabaje con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En todo caso, no era problema de Scioli para explicarlo con la Casa Rosada. Pero el peronismo es así. Lo que dice Duhalde... Hoy por ti, mañana por mí. Sí, por eso. Massa trabajó con Duhalde, Scioli trabajó con Duhalde, Julián Domínguez, que se acaba de lanzar por el kirchnerismo, trabajó con Duhalde. Entonces, bueno, todo se confunde un poco. Sí. Pero lo cierto es que la propuesta de Duhalde hoy beneficia a Scioli, claramente. Pero, ¿no? A ver, después vamos a hablar con Farad un poquito de las encuestas. En el peronismo hay una máxima, nadie se baja con una encuesta favorable. En todo caso, todos van atrás del que tiene la encuesta favorable. Nadie se baja y le regala el capital político a Scioli, por ejemplo. Claro, pero Duhalde separa... Es más, pues, todos estamos discutiendo si Cristina le va a regalar su capital político a Scioli. Sí, imagínate si Massa le va a regalar el capital político a Scioli. Por eso no parece que Cristina le vaya a regalar el capital político a Scioli, con algunas señales de este fin de semana, el lanzamiento de Julián Domínguez, entre otras cosas. Pero bueno, ahí está el rol de Duhalde, tratando de presentarse como un padre bueno que ya se retiró de la política y que quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, hay que ver si eso es así o no es así, pero aparece mucho. Bueno, ¿hay una chance de un Kirchner 2015? Yo pienso que no, pero bueno, hoy aparecieron afiches. Aparecieron afiches de Alicia Kirchner también, con un grupo suipacha. No tenés que siempre contestar, depende. Sí, bueno, depende. Yo pienso que no, porque esto es la intención. Depende de qué pase con la economía, depende de qué pase con las encuestas, depende de qué pase con Cristina, con Massa, con Scioli. Hay un problema, siempre depende. Hay un problema con los Kirchner, que no son, obviamente, Néstor ni Cristina, que son
el amague permanente de otro Kirchner que la se va a hermana sumar a la Alicia, familia. la hermana Alicia. La hermana Alicia, Máximo, que hace 10 años que se habla de que va a ser candidato a gobernador, intendente de Río Gallegos, bueno, Sí. nunca es nada. Alicia Kirchner también, ¿no? Se hablaba de que podía enfrentar a Massa, de que podía enfrentar a De Narváez el año pasado en la provincia de Buenos Aires, finalmente ni siquiera... Bueno, cambió de hoy salieron a domicilio. pegar los afiches Alicia Kirchner 2015. Grupo Suipacha, que tampoco lo tenemos muy claro quiénes son, pero es una corriente del kirchnerismo jugando un poco con la idea de un Kirchner candidato a presidente en el 2015, pero en realidad lo que hasta ahora venía diciendo sectores del kirchnerismo era que Alicia Kirchner podía ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Para mí es lejano también eso. Pero bueno, estaban los afiches más vistos hoy en las calles de Buenos Aires, Alicia Kirchner y... Scioli está complicado ahora que ha salido a correr con todo. Nosotros mostramos el viernes en San Martín en un acto político, pero atrás con la leyenda Scioli 2015, el peronismo 2020. Scioli está complicado en la gestión, no ya solo con la inseguridad, sino porque le aparece nuevamente la protesta docente en cabeza de Baradel, que todos saben que tiene una buena relación con la Casa Rosada. Sí, sorprendió hoy Baradel porque hizo una conferencia de prensa, además Sí. no fue una declaración que le dijo a un periodista, sino que hizo una conferencia de prensa diciendo Scioli tiene que declarar la emergencia educativa. ¿Por qué? Porque no pagan salarios, hay salarios que están adeudados, hay nombramientos que no salen, hay problemas en las escuelas, hay una serie de condimentos en la política educativa de Scioli que en realidad deberían hacer que declare la emergencia. Lo que no dijo Baradel es, en lugar de hacer tanta campaña, que declare la emergencia, así como hizo con seguridad, que la declare en materia educativa. Podría ser esa una señal, junto con el lanzamiento de Julián Domínguez en Mar del Plata, donde estaban desde Carlos Kunkel hasta Diego Bocio, hasta María Eugenia Bielsa, Roberto Ferretti, figuras del kirchnerismo. 30 diputados del kirchnerismo y muchos intendentes también del kirchnerismo. Domínguez es una figura que tiene mucho para crecer dentro del kirchnerismo, no lo conoce nadie, porque tiene 0,7% de intención de voto según las encuestas dentro de lo que es el kirchnerismo, pero tiene el respaldo de Cristina, tiene el respaldo de Francisco. Bueno, atención, tiene el respaldo después lo vamos a hablar Campo. con Fara, porque el voto del kirchnerismo es insondable. Sí. Hay algunas encuestas que han aparecido el fin de semana que lo dan con una alta intención de voto dentro de la interna kirchnerista a Randazzo frente a Scioli. Claro. Yo digo, el voto del kirchnerismo habrá que después los sociólogos, los arqueólogos, todos los cientistas sociales deberán explicarlo, ¿no? Sí. Esto pasan 10 años, 20 años y se hacen este tipo de revisiones históricas. Sí. Como hace ahora la Dorrego, la agrupación histórica Manuel Dorrego con Sí. nuestro querido Pacho Donel. Sí. Bueno, supongo en 20 años van a explicar esto. Pero ojo que puede salir algún candidato tapado dentro Sí. del kirchnerismo que Cristina diga Sí. y vayan todos a votarlo. Bueno, eso parece ser... en la interna del Frente para la Victoria. Ese parece ser el rol de Florencio Randazzo, que de repente uno miraba encuestas hace un mes y tenía 5%, ahora tiene 39% dentro de lo que es el espacio kirchnerista. 39 Scioli, 37 Randazzo. A mí me llama la atención Por esa eso, encuesta, aparecieron de todas esas encuestas con un crecimiento fulminante de Randazzo. Pero vertiginoso. insisto, nadie sabe cómo explicar el voto dentro del Sí, kirchnerismo. por eso. Puede ser, si él logra expresar el anticiolismo dentro del Frente para la Victoria, dentro de lo que quede del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, bueno, puede ser que Randazzo crezca eso. Lo que están mostrando las encuestas es que ya creció. Ya en este mes y medio, creció mucho y le divide a Scioli la mitad, se queda con la mitad del voto kirchnerista. Bueno, un ratito me contás a ver qué pasa con Gabriela Michetti, que está coqueteando con Unen, que coquetea con Massa, lo está apretando a Macri, es decir, está jugando fuerte en la interna No creo, de Macri, y no todos creo. usan esa, ¿viste? No creo que tenga esa. Lustó, por ejemplo, está en Unen, pero coquetea con Massa, coquetea con el PRO, es decir, todos usan el coqueteo, el flirteo político con las otras fuerzas para fortalecerse internamente. Bueno, ¿qué pasa con Michetti? ¿Es capaz de dar el portazo y abandonarlo a Macri? Me lo contás en Sí, un lo ratito. contás. A ver, informe político, Massa, Scioli, Macri, Unen todos en carrera rumbo al 2015. ¿Cómo va a jugar Cristina? La campaña electoral avanza a pasos agigantados. Los candidatos se lanzan, la televisión hace política, las encuestas circulan y las paredes hablan. Sergio Massa continúa encabezando los sondeos con la camiseta del Frente Renovador, seguido por Daniel Scioli con la del Frente para la Victoria. La novedad es que algunos estudios indican que el gobernador bonaerense ahora tiene un rival importante dentro de las filas del oficialismo, Florencio Randazzo. Según un trabajo de consultores en marketing político, Massa hoy obtendría un 27,6% y Scioli un 23,2%. Pero el ministro de Transporte comienza a pisarle los talones al gobernador dentro del electorado kirchnerista. El que volvió a hacer sus apuestas en la carrera hacia 2015 fue Marcelo Tinelli.
El creador de Showmatch hizo debutar al imitador de Sergio Massa. La aparición de Massa en el Gran Bailando coincidió con la presencia en el estudio de Martín Insaurralde, el candidato que Cristina eligió en 2013 para enfrentar el Frente Renovador. Insaurralde quiere ser gobernador de la provincia más grande del país. Los afiches indican que deberá competir con la cuñada presidencial, Alicia Kirchner, que todos los años es postulada, pero hasta ahora nunca compitió en Buenos Aires. Mientras Eduardo Duhalde sigue reclamando que Scioli y Massa vayan juntos a la pelea de fondo, un ex colaborador suyo se lanzó en Mar del Plata como el delfín del kirchnerismo duro. Julián Domínguez tiene un bajo nivel de conocimiento, pero dice contar con la venia de la presidenta, del Papa Francisco y de un sector del campo. Bien, ya estamos con Graciela Ocaña, diputada nacional del Frente Renovador de Sergio Massa. Graciela Camaño, Graciela Ocaña la vamos a invitar algún día. Hay cacofonía. Sí, ¿puede sumarse al Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña? ¿O le hace mucho ruido a Massa con el tema del sindicalismo? Un día vamos a analizar el tema. Graciela Camaño, gracias por venir. Gracias. Y está Andrea García, que es diputada nacional del Frente para la Victoria, del kirchnerismo. Estuvo el fin de semana con Julián Domínguez en Mar del Plata, es decir, el lanzamiento. Julián Domínguez es la versión cristinista de los candidatos que están dando vuelta en la interna del kirchnerismo. El Frente para la Victoria tiene varios candidatos. Julián Domínguez conduce una corriente nacional donde nosotros creemos que sintetiza el pensamiento de los bonaerenses, de los peronistas y además garantiza la continuidad del proyecto. Scioli no lo garantiza. Nosotros tenemos diferencias. En esta serie de precandidatos nosotros creemos que si algunos confunden con nombre o sin nombre en la firma de un afiche la unión de candidatos del Frente para la Victoria, del Frente Renovador, evidentemente todavía en la fantasía de algunos está la posibilidad de que no se continúe el proyecto nacional de Cristina. Eso es interesante. Graciela Camaño, ¿en quién está la fantasía esta de que Scioli y Massa pueden ir juntos? Yo creo que hay mala fe en ese pensamiento. Y hay mala fe porque no se está analizando correctamente qué es lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que el año pasado Sergio lideró un grupo de intendentes, algunos peronistas, otros radicales, alguien del PRO, y lideró también un grupo de dirigentes políticos que conformamos una nueva fuerza y que de alguna manera le puso freno a la reelección del kirchnerismo. O sea, uno de los compromisos fuertes, juntamente con la inseguridad y la inflación en el discurso de Sergio, y que le permitió ser muy bien acogido por los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, con 4 millones de votos, fue precisamente ese, la no reelección y la no continuidad del proyecto kirchnerista. Y Scioli fue el jefe de campaña en ese momento del kirchnerismo. Entonces, para nosotros no hay ninguna confusión. La verdad es que si alguien está confundido, debería tratar de esclarecer sus ideas para darse cuenta de que acá hay una fuerza que se está conformando, donde hay una directiva muy clara por parte de quien lidera nuestro espacio en cuanto a los tiempos políticos. Nosotros queremos hablar de los problemas de la gente. Nosotros mañana participamos de una sesión especial para que se trate el tema de ganancias. Nosotros estamos muy preocupados con el Código Penal que pretende el kirchnerismo sea tratado de acuerdo a lo que dijo la Presidenta en el Congreso, en donde realmente hay cuestiones que son sumamente escandalosas, y estamos trabajando para que la ciudadanía se comprometa con su firma en el no al nuevo Código Penal que pretende el kirchnerismo. O sea, nosotros estamos haciendo propuestas en materia de seguridad, y el año que viene es el año electoral. Me parece que no se debe abrumar a la población con estas posturas y estas cuestiones que para mí personalmente son de mala fe. No se puede bajo ningún punto de vista suponer que Sergio va a estar, digamos, como compañero o como lo que sea con Scioli, porque Scioli expresa el kirchnerismo y son definiciones del propio Scioli, del propio kirchnerismo. Vamos a analizar con Fara las encuestas, y yo creo que esta máxima del peronismo de cómo alguien va a regalar su capital político prima. Pero también es cierto que en la última elección Massa hizo un acuerdo electoral con Macri y estuvieron muy cerquita de que Scioli se sumara a ese acuerdo electoral. Pero él tomó una decisión. Pero estuvieron muy cerquita de cerrar. Totalmente, pero él tomó una decisión. O sea,
Sergio tomó una decisión y Scioli claramente tomó la contraria. Y Scioli claramente expresó en la provincia de Buenos Aires, acompañando al candidato del kirchnerismo, juntamente con la presidenta en un primer momento, luego la presidenta se retiró, pero era el acompañamiento y era el jefe de campaña del candidato del kirchnerismo. Entonces me parece que hay una divisoria de aguas muy grande entre la posibilidad de un acuerdo o no. Y me parece que el punto de inflexión el año pasado fue la posibilidad de la reelección, o sea, la continuidad del proyecto kirchnerista. Yo no, perdón, Diputada García. No tengo dudas que Scioli va a ser candidato del Frente para la Victoria, uno de los precandidatos. Lo que creo que en el pensamiento de los que están interesados en que no continúe nuestro proyecto y que creen que es vetando la posibilidad de voto, evitando la reelección de nuestra presidenta, o ahora queriendo limitar lo dice la Constitución, o queriendo limitar la reelección, discúlpeme, yo la escuché, o queriendo limitar las elecciones de los intendentes, ven que Massa no tiene en los territorios la estructura suficiente y tienen la fantasía y la búsqueda de que sea Scioli el que le entregue, yéndose del Frente para la Victoria, esa estructura. Nosotros del Frente para la Victoria tenemos una gran cantidad de candidatos. Pertenezco a un espacio y una corriente nacional que conduce Julián Domínguez, donde nosotros creemos que es necesario debatir lo que viene de la Argentina para que no volvamos atrás. Cuando se cuestiona la asignación universal por hijo, cuando se cuestiona ganancias, cuando se cuestiona las retenciones, en realidad se está en búsqueda de un proyecto que no garantizará derechos, se está en búsqueda de un proyecto que solo cuidará la renta de las grandes empresas y se está en busca de un proyecto que tiene se ocurrieron estos últimos días en la Argentina. Ahora, esa es la otra discusión, si hay un modelo. Respecto a Duhalde, Scioli o Massa, es muy simple. Veamos con quién está armando Duhalde. Digamos, hay que chequear efectivamente si iba al Banco Provincia a reunirse con los equipos de campaña de Scioli o no. Digamos, hay que chequear eso. En todo caso, se puede preguntar a Choco Mazón también, en Casa Rosada, que debe saber bien del armado de Scioli. Y bueno, y es muy simple. Ahí se sabe para quién está armando. Lo importante es que tengamos muchos candidatos en el Frente para la Victoria. Claro, pero si uno de esos candidatos está coqueteando con Duhalde y con Massa, bueno, eso lo pueden saber bien. No, con Massa no está coqueteando. Sí. Y algunas otras consideraciones respecto de lo que se ha dicho. En realidad hay cuestiones del famoso modelo. ¿Hay dos modelos acá en pugna? No, nosotros creemos que el modelo que se pregona como el virtuoso ha tenido enormes desatinos. A mí me parece que esta definición de la inclusión a partir de programas sociales habla a las claras de cuál es el pensamiento de quienes sostienen este modelo. Para nosotros la inclusión es el trabajo, para nosotros la inclusión es la educación, para nosotros la inclusión es la posibilidad de que una persona de clase media baja tenga acceso a la vivienda, acceso al agua, acceso a la electricidad, al gas, en fin, acceso a todo lo que le permita vivir con dignidad. Nosotros creemos firmemente que los programas sociales forman parte de los paliativos que tienen que tener todos los gobiernos cuando hay un desbarajuste social, económico, etcétera. Bajo ningún punto de vista estamos en desacuerdo con la asignación universal, que no es, por otra parte, propiedad intelectual del oficialismo, es propiedad intelectual de lo que ha sido la CTA de Víctor de Llenaro, luego fue transformado en proyectos por el grupo de la coalición cívica y la diputada Carrió, y finalmente el oficialismo lo tomó como una política de gobierno. Lamentablemente, porque nosotros lo que planteamos es que debe ser una política de Estado. Para que sea una política de Estado tiene que pasar por el Congreso y convertirse en una ley. Y tiene que convertirse en una ley que sortee todos los inconvenientes que vos estás planteando, porque todos los proyectos que están en el Congreso, que son, o casualidad, de la oposición, plantean la posibilidad de una cláusula de actualización automática, sí. Exactamente. Hay que hacerla 2 veces por año. Entonces, estos discursos prearmados en donde todo el mundo que no piensa lo mismo aparece como el pasado y lo retrógrado, yo no lo tolero. No lo tolero por diferentes motivos. Primero, porque este gobierno está plagado de funcionarios que han sido parte del menemismo activamente. Y segundo, porque hay cuestiones que aparecen como virtuosas que no lo son. No lo son. A ver, Diego Lleno, una pregunta así. Sí, para la diputada Camaño, ¿a qué atribuye la mala fe de Duhalde en este caso?
Porque usted decía que hay mala fe en esos afiches o en ese Porque planteo. tenés que considerar lo que ha sucedido, o sea, acá no se trata de alguien que pueda decir quién va primero o quién va segundo, acá hay construcciones políticas, respetables todas. Yo respeto profundamente lo que vayan a resolver dentro del kirchnerismo, es un problema de ellos, sus candidatos, sus precandidatos. Respeto el espacio de UNEN, tal como ha sido presentado, espero que prospere, pero tengan un poco de respeto por un espacio que ha sido muy claro desde su inicio. Y en ese sentido Sergio es claro, porque Sergio no solamente se ha plantado como una opción en cuanto a los planteos que hizo en la campaña, sino que también subyace un pensamiento estratégico que tiene que ver con gobiernos diferentes, gobiernos desde lo municipal, desde aquellos funcionarios públicos que están mucho más presentes con la población, y de ahí muchos de los proyectos. Yo reivindico fervorosamente el proyecto de no a la reelección de los intendentes municipales, y lamento que no se comprenda la profundidad que tiene ese debate. Ese debate tiene la profundidad del cambio de la política. Nosotros tenemos que poder desde la política darle una respuesta a un sistema que no está brindando soluciones. Ese proyecto es muy bueno y a partir del 2015. Lo que pasa es que el proyecto dice que es a partir del 2023. Claro, pero tiene que ser 2015. O sea, habría que decirle la verdad a la gente. Y tal vez tendríamos que empezar... hace 20 años. Se puede discutir. Ese proyecto dice que es a partir del 2023. Cuéntale toda la verdad a la gente. Se puede discutir, y además no hay ningún problema. La permanencia, como tendríamos que discutir que no tienen que ver solamente con la política, que tienen que ver con el gremialismo, con el empresariado. Uno podría discutir un montón de cosas. Pero creo que lo importante es, como decía la diputada, somos distintos espacios, cada espacio encontrará la manera de presentar sus mejores candidatos, nosotros vamos a tener una interna, vamos a hacer uso de las internas abiertas, y estamos construyendo un lugar de debate y discusión, que es el Grupo San Martín, donde hay más de 26 diputados nacionales, donde hay muchos senadores y diputados provinciales, hay muchos intendentes porque somos respetuosos de la dirigencia territorial, creemos en la capacidad que tiene el pueblo de elegir a sus candidatos, respetamos el voto popular y pensamos que se puede seguir construyendo riqueza en la Argentina para seguir distribuyéndola. A ver, muy breve, ¿cuánto es el informe de Vudú Amado, vicepresidente, Chicone, problemas, se toma licencia, no se toma licencia? Bueno, a ver, informe cortito, Vudú Amado, vicepresidente, en problemas, ¿qué va a hacer? Una vez más, Amado Vudú tiene problemas en la justicia y le trae dolores de cabeza a la presidenta. 2 días después de que la Cámara de Casación Penal rechazara su pedido de sobreseimiento en la causa Chicone, el vicepresidente reapareció en televisión. Nadie, como se pretende decir desde medios opositores, intenta trabar la justicia o parar a la causa. Todo lo contrario, yo lo que estoy pidiendo es que la causa avance rápido. Vudú sabe que está cada vez más cerca de ser citado por el juez federal Ariel Lijo para prestar declaración indagatoria. El vicepresidente volvió a despegarse de Alejandro Van der Broele, señalado como su testaferro, y buscó desligarse también de su socio y amigo José María Núñez Carmona, señalado como nexo con los Chicones. Después sostuvo que no hizo nada para levantar la quiebra de la calcográfica que imprime los billetes. El funcionario que Cristina Kirchner eligió como compañero de fórmula en 2011 vinculó a la familia Chicone con la dictadura militar y con el empresario Alfredo Yabrán. Además, negó que haya pensado en algún momento en dar un paso al costado, como reclama la oposición. ¿Pensó alguna vez en pedir licencia mientras dure esta causa? No. No, porque primero yo estoy convencido de lo que estoy diciendo, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, yo tengo una tarea que cumplir, que me eligieron para esa tarea y la estoy cumpliendo todos los días. Desde el Gobierno Nacional, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que Vudú está a disposición de la justicia, pero no quiso opinar sobre el fondo de la cuestión. El vicepresidente de la República ayer ha manifestado claramente en un programa televisivo su posición, en el sentido de estar permanentemente a disposición de la justicia. El que sí lo hizo fue el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, ya lanzado como candidato hacia 2015. Lo mejor es que esto se resuelva lo más rápido posible. Me parece que 2 años sin resolver esta situación a nadie le hace bien, pero mucho menos le hace bien al país que el vicepresidente
estoy todos los días en la tapa de los diarios. ¿Podrá convencer el vicepresidente con sus argumentos al juez Lijo o quedará a un paso del procesamiento como afirma la oposición? ¿Hasta dónde decidirá Cristina sostener a Vudú? Bueno, es interesante el cambio, ¿no? Por lo menos todos diciendo que Vudú se arregle con la justicia. ¿Qué diferencia respecto a marzo del 2012 cuando estaba Vudú hablando en el Congreso y volaban por los aires Rafeca, Rívolo, hasta el jefe de los fiscales, Esteban Ríe? Ahora, o Vudú tiene menos poder o la Argentina se ha vuelto más institucional. Que se arregle en la justicia. ¿Qué hacemos con el vicepresidente? Sí, o también la justicia podría dejar de tener de rehenes a algunas personas. Digo, si hace más de 2 años todavía está en etapa de investigación, podría acelerar el proceso y entonces definitivamente se sabría qué hay de verdad y qué no hay de verdad. Nosotros hemos tenido un presidente, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, perdón, Mauricio Macri, ha estado procesado. Yo nunca escuché que le pidieran procesado, no en etapa de investigación. Nadie le pidió, por ejemplo, que tomara licencia. Tenemos un compañero diputado que también está procesado por el megacanje. Digo, no escucho que le pidan la licencia. También cuando la justicia no toma resoluciones, pone en estado de rehén a mucha gente. Sería muy bueno que se esclarezca la situación y entonces algunos comentarios deberían guardarse. Claro, lo que sucede es que estos 2 años tienen que ver con lo que ha hecho Vudú en la justicia, que ha sido ir constantemente con el proceso a tratar de llevarla a la larga. O sea, acá el responsable de que estos 2 años hayan transcurrido es quien está en la causa, o sea, es Vudú. Es una cuestión, y por supuesto, y entonces el tema se va a seguir estirando y va a seguir estando en la tapa, pero la responsabilidad es de él, porque él es el que está sometiendo a la justicia a este estiramiento. Pero además hay otra cuestión. Yo creo que no se trata de Vudú, se trata del gobierno, porque acá en el medio, además de que el ex ministro de Economía haya o no cometido estos hechos que se le están cuestionando, en el medio, diputados y senadores oficialistas, en nombre de la soberanía monetaria, estatizaron una imprenta. O sea, ¿querés algo más absurdo que anteponer el recurso de la soberanía monetaria para expropiar una imprenta? Entonces, indudablemente acá ha habido alguna cuestión de la que ahora el gobierno y el oficialismo no puede hacerse el desentendido, bajo ningún punto de vista. Acá hay diputados y senadores que expropiaron, lo cual es todo un tema. Diputadas, gracias, pero igualmente esa es una decisión política, que estatizar una imprenta, que estatizar una empresa petrolera. Perdóname. Si el vicepresidente tenía alguna intención aviesa con quedarse con una empresa. No, Maxi, porque esto forma parte del encubrimiento del gobierno a toda la actitud que hubo anterior. ¿Dónde la viste vos que una imprenta, habría que demostrar, que una imprenta tenga que ver en serio con la soberanía monetaria? En todo caso lo tendrá el Banco Central, la Casa de la Moneda, pero bajo ningún punto de vista una imprenta. Porque vamos a seguir aumentando la asignación universal. Diputadas, gracias. Carlos Fari, me voy a hablar con Nicolás Dujovne, un poquito de economía. ¿Cómo vienen las encuestas? ¿Ha habido cambios? ¿Esto crece Macri? ¿Crece UNEN? ¿Se debilita Massa, Scioli? ¿Cómo viene el tema? No, yo no veo, digamos, grandes cambios, nada que digamos que realmente esté cambiando la tendencia, porque la verdad es que los movimientos están todos dentro de los márgenes de error, digamos, con lo cual yo sería en ese punto de vista muy cauteloso. Me parece que en términos generales, digamos, no vamos a ver grandes novedades en los próximos tiempos, sencillamente porque la cabeza de la gente está en otro lado. Está en la inseguridad, está en la inflación, está en el tema de desocupación, digamos, no en la carrera presidencial. Pero digo, entonces un poco es lo que se veía en las últimas encuestas de los últimos meses, digamos, Massa, Scioli, UNEN y en cuarto lugar Macri. Sí, depende, digamos, cómo uno sume UNEN, pero de todas maneras sí, básicamente el orden siempre es el de Massa primero, Scioli segundo, Macri individualmente tercero y después los candidatos de UNEN, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza política que tiene más espacio para crecer en ese tablero? Es un poco difícil de decirlo. Yo diría que hay que tener mucho cuidado, digamos, con subestimar el espacio de UNEN, porque todavía no tiene un líder y, digamos, si va a tener un candidato definido recién dentro de 15 meses, ¿ok? Mientras que Scioli es probablemente candidato al Frente para la Victoria, Macri el suyo y Massa, digamos, de su espacio. Creo que el último en aparecer va a ser ese, y el que aparezca de UNEN va a desplazar votos de Massa y de Macri sobre todo, ¿no? Del Frente para la Victoria. ¿Y puede aparecer un caballo de Troya, es decir, algún candidato que hoy no estamos considerando en la interna del kirchnerismo,
que con el aval de Cristina venza a Scioli en una interna en agosto en el Frente para la Victoria. Me parece difícil que venza Scioli. Lo que es absolutamente cierto, como lo comentaban acá, digamos, es el crecimiento de Randazzo, ¿no? Espectacularmente, digamos, pero claramente, digamos, es el segundo en esta discusión. Eso también ustedes lo detectan. Sí, en ese sentido, desde ese punto de vista, digamos, está consolidado, pero realmente está lejos de Scioli, ¿no? Ahora, el votante dentro de esa interna depende mucho de los guiños que le haga Cristina, no sé, 678, varones. ¿Cómo se define el votante del kirchnerismo? No, yo lo que creo, digamos, es que acá están, digamos, un poco los atributos personales de cada uno. Me parece que desde ese punto de vista, digamos, Scioli sigue llevando ventaja. Gracias, Fara. Le voy a hacer una preguntita después sobre la situación económica, cómo se percibe. Nicolás Dujovne, gracias por venir. Gracias, Maxi. Uno de los economistas más consultados de la City. Nicolás Dujovne, ¿qué está pasando con estos pequeños movimientos nuevamente del dólar? ¿Cambió la estrategia del Banco Central? ¿Sube algunos centavitos del dólar oficial? Y de nuevo hay presión sobre el paralelo, el dólar negro. Mira, Maxi, Argentina tiene un tipo de cambio flotante, los tipos de cambio flotantes se mueven un poco y el paralelo es muy flotante porque no tiene intervención del Banco Central porque es ilegal y no puede meterse en ese mercado. Entonces es normal que tenga estos movimientos. Yo te diría dos cosas para resumir la cuestión del paralelo. Número uno, en la época de liquidación de la soja, que estamos con buena liquidación de soja, el sojero una parte de lo que liquidó lo quiere recomprar, a menos que tenga una oferta muy atractiva en términos de tasas de interés en pesos para quedarse. Las tasas de interés en pesos, la LEVAC, las tasas del central están en 27, pero el plazo fijo está en 24, y en 24 una tasa contra la inflación de 30 a 35, con una devaluación esperada de 35 en todo el año. En todo el año, digamos, no es tan atractiva. Es decir, tuvimos un salto interesante en la tasa de interés cuando pasó de 14 a 30, pero, digamos, los plazos fijos hoy, que es lo que recibiría alguien que liquidó dólares en la Argentina, son 24%, es mucho menos que la inflación, siguen siendo las tasas de interés más bajas de América Latina y, junto con Venezuela, las únicas que pierden contra la inflación y contra la devaluación esperada. Es decir, que el gobierno tiene este dilema. Si quiere tranquilizar más el dólar, tiene que subir un poco más la tasa de interés, pero si sube la tasa, enfría todavía más la economía porque encarece el crédito para consumo e inversión. Depende, mirá. Este gobierno tiene el problema es que mide todo en términos nominales. Cristina, cuando inaugura las sesiones del Congreso, dice que todo subió 800%. Sí, o sea, 40% la asignación por hijo, y ya te lo comió 4% en términos reales. El gobierno, con esta tasa del 28, que es negativa en términos de inflación, ya está asustado. Ahora, vos me decís, ¿subir la tasa es recesivo? Bueno, comparalo con el lío que se me arma si tengo de vuelta problemas financieros, se me abre la brecha, me dejan de liquidar los exportadores. Siempre hay que comparar contra lo que ocurriría si no tomas estas medidas que son dolorosas, que por algo se toman. Entonces, bueno, me da la sensación de que el gobierno se asustó con la tasa, que está un poquito más mirando otras opciones. Antes se asustó con el dólar y ahora se asusta con la tasa de interés. Ahora se asustó con la tasa y, digamos, si se asusta con la tasa le quedan otras dos opciones, o devaluar o conseguir dólares de afuera, si quiere seguir estabilizando las reservas. Y por otro lado, la otra cuestión que empieza a generar un poquito de preocupación es que todos los últimos anuncios que hizo el gobierno fueron anuncios de gasto, el plan fondear, el plan progresar, no digo que sean malos ni buenos, la suba de la asignación universal por hijo, que está muy bien también, pero digamos, el gobierno ahora da la sensación de que se asustó por el nivel de actividad y se puso a gastar. Y entonces parece como que Cristina, cuando se asusta es Fábrega, cuando se relaja es Kicillof, y cuando se asusta con el nivel de actividad también es Kicillof y lo manda a aumentar el gasto. Y lo que no se ve es un programa económico, digamos, el gobierno asumió... Lo que aumenta el gasto, a ver, porque esta es una discusión. Cristina no tenía margen político, es decir, la asignación por hijo tenía que aumentarla y tampoco la aumentó 40%, es 4% en términos reales, 4% en términos reales. Y me parece fantástico, Maxi. Es un gasto menor en términos de gasto público. El problema es que, por ejemplo... Mantiene 11% congelado los jubilados, que es un gasto sí muy importante. Pero postergó sin fecha cierta la suba de las tarifas eléctricas que te podía financiar. El recorte de los subsidios económicos. Bueno, entonces... Digamos, al final todo eso se transmite, se resume en cuántos pesos voy a emitir, cuánta presión va a tener el central, y eso, digamos, en la medida en que nos acercamos al fin de la liquidación de los agrodólares, que la vamos a ver a final de julio,
y empieza a generar dudas y la gente empieza a protegerse un poquitito. ¿Cómo hace el gobierno para ir subiendo un poquito el dólar sin generar este efecto especulativo del que tiene dólares, espera para liquidar y eso te genera más presión sobre el dólar? El problema de enero y diciembre fue que el gobierno devaluaba el 6% mensual de una manera muy preanunciada y la tasa de interés era 1% mensual. Es decir, muy por debajo del dólar. Era gratis financiarse para comprar dólares y estar colocado a cómo se movía el tipo de cambio oficial. El exportador no liquidaba, el importador aceleraba las compras y perdimos 3.000 millones de dólares de reservas en los días previos. Una bicicleta alentada por la mala praxis del propio gobierno. Ahora, esas condiciones no están hoy, digamos. El gobierno, la tasa de interés, digamos que en pesos que es 2% mensual, si yo devalúo al 1, 1,5, tengo tasa de interés en pesos un poquito por encima de la devaluación. Eso puede funcionar en tanto y en cuanto la gente no piense que la inflación va a ser altísima o que en algún momento va a haber un salto cambiario de vuelta y aún así no quiera renovar esa tasa de interés. El gobierno, para poder morigerar la recesión y poder tener tasas no tan altas, tendría que tener un programa antiinflacionario para que, si todos creemos que la inflación va a ser más baja y que la devaluación por ende también va a ser más baja, la tasa de interés, podamos tener una tasa y de interés baja la tasa de devaluación. Ahora, me da la sensación de que hasta ahí no llegamos, porque eso implicaría cambiar el discurso, metas de inflación, todo un cambio de meta de devaluación o por lo menos de tasa de interés. Claro, ahora mientras la devaluación del peso sea inferior a la tasa de interés, bueno, algún orden podemos tener, pero si, digamos, miramos las expectativas y las expectativas se van armando en función de una devaluación bastante alta, bueno, vamos a tener que subir la tasa, ¿no? Un temita más financiero y ahora vamos a la economía real. El gobierno hoy está con reservas de 28.385 millones. A mí me pregunta por qué no sigo hoy las reservas. Pues la verdad que hoy no es relevante ver las reservas. Las reservas cayeron. Hoy, con toda la liquidación de la cosecha gruesa, estás 1.700, 1.800 millones debajo de cómo cerraste en el año 2013. Sí. La pregunta es, ¿el gobierno no debiera acelerar compra de dólares a como dé lugar en este momento para tratar de ir por lo menos a los 30.000 millones hasta que se acabe la liquidación de la cosecha gruesa? El gobierno está comprando todos los dólares que puede. Mira, la liquidación de la cosecha lo que te está proveyendo son 2.000 millones de dólares más de liquidación por mes. Sí. De esos 2.000, en abril pudo capturar 1.000, en mayo está pudiendo capturar menos. Sí. Entonces, bueno, lo que está pasando un poquitito también es que están, con estos dólares están cancelando pagos que tenían atrasados, importaciones pisadas, etcétera. Entonces, más o menos de cada dólar, de cada agrodólar están pudiendo comprar, qué sé yo, un tercio, 30 centavos de cada agrodólar. El gobierno puede comprar más agresivo si quiere y subir más el dólar. ¿O no? Sí, aún así, a este ritmo me da la sensación de que a fin de julio vamos a estar en 29.500. La gran pregunta no es eso, sino es el después. Claro. Cuando se terminan los agrodólares, ahí el gobierno tiene tres opciones. O sube la tasa, o le pega un salto al tipo de cambio, o ingresan los dólares financieros. O ingresan dólares financieros. Que es la gran apuesta de Kicillof. Y hay combinaciones de esas tres, por supuesto, ¿no? Entonces la pregunta es qué van a hacer. A mí me da la sensación de que de esas tres la que más le preocupa es la tasa. Si estuviéramos jugando a la generala te diría tachame la tasa y te quedan tipo de cambio y endeudamiento. Bueno, veremos si lo consiguen, si no lo consiguen, pero creo que esa es la apuesta. De eso va a depender el crecimiento. De eso va a depender que te suelten el gasto, que te liberen importaciones y que te permitan crecer. Te hago una cuenta muy sencilla, Maxi. Digamos, por cada 3.000 millones de dólares que el gobierno consiga de endeudamiento, digamos, eso permite aflojar la recesión en un punto porcentual. Digamos, porque si con 3.000 millones de dólares que consigo con deuda, las importaciones me pueden crecer 3-4 puntos porcentuales, son 70.000 millones de dólares, son 3.000 millones de dólares de aumento. Entonces, si yo pudiera conseguir 5 o 6 mil millones de dólares para el segundo semestre, podría soltar un poquitito la economía y ya acortar el puente hasta la próxima cosecha. Simplemente a Carlos Fara, ¿cuál es la perspectiva de la opinión pública en general en términos de economía? ¿Es optimista, pesimista o moderada? No, yo te diría muy pesimista. Con todos estos elementos que estaba señalando Nicolás, yo te diría que la gran palabra es incertidumbre, ¿no? Es decir, realmente, digamos, la gente está como muy angustiada porque no sabe, digamos, dónde diablos va a terminar esta cuestión.
Se disparó notablemente durante estos últimos 3 meses la preocupación por el tema inflación, que ya está más del 50%, y atrás de esto ahora viene la gran preocupación por el tema de desempleo, ¿no? Porque obviamente, digamos, la recesión empieza a golpear las puertas. Pero yo te diría que eso, digamos, va a ser un estado de ánimo que se va a mantener durante mucho tiempo. Simplemente, Duhovne, para cerrar, ¿cuál es el motor de crecimiento en los próximos 16 meses? Digamos, traer los dólares de afuera, pero ¿qué es el motor? ¿El consumo, la inversión? ¿Cuál puede ser el motor de crecimiento? Esta es la primera recesión contemporánea de la Argentina liderada por el consumo. Es, digamos, la contención del consumo y la depresión del consumo vía baja en los salarios reales fue el mecanismo que encontró el gobierno para moderar las importaciones y así estabilizar las reservas. Claro, pues en el 2009 se te cayeron las exportaciones. Las exportaciones, y en el tequila y en el 99 habían sido shocks financieros. Digamos, entonces, esta es la primera recesión liderada por el consumo. Fíjate que la inversión no cae tanto. Lo que está cayendo es el consumo y es el programa oficial. El programa oficial es que caiga el consumo. Para que el consumo pueda repuntar, el programa oficial tiene que ser que crezca el consumo y entonces permitir que los salarios reales crezcan. Y bueno, para eso necesita conseguir de alguna manera estabilizar las reservas o con dólares, devaluando, con tasa. Hay que ver si se animan. Nicolás Duhovne, gracias por haber venido esta noche a hablar. Una tanda muy cortita y cuando volvamos, Diego Genú te cuenta si Michetti se va del PRO o simplemente lo está apretando a Macri en la interna del jefe de gobierno de la ciudad. Ya volvemos, no te vayas. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED, en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Esperamos mucho tiempo este encuentro. Está bueno que sepan con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con un país que no duerme por este sueño. Con un chico que se bancó miles de inyecciones para poder crecer y jugar alguna vez este mundial. Con un flaco que trae consigo el fuego sagrado de haberse criado entre carbones. Con alguien que nació en Francia y le dijo no gracias a los franceses, merci beaucoup. Con un tipo que está frente a la última oportunidad de su vida. Y lo sabe. Se van a encontrar con uno que nació con 2 balones de oro. Los tiene bien puestos. Con aquello que tanto conocen y tanto temen. Se van a encontrar con un pueblo que inventó algo mejor que el fútbol. El amor al fútbol. Se van a encontrar con el país al que no le importa cuántas entradas le dieron. Y se van a arrepentir de haber nombrado uno. Con todo eso se van a encontrar. Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Un solo repuesto hará que tu hogar cobre vida con fragancia hasta por 60 días. Los repuestos exclusivos de Glade se adaptan a cualquier espacio de tu hogar. Y ahora podés eliminar los malos olores con el nuevo Glade Sensations Baño. Dale vida a tu hogar con Glade Sensations. Descubrí cómo el pequeño pero poderoso Glade Sensations mantiene la frescura de tu hogar durante 60 días. ¿Todavía no lo probaste? ¿Existe la belleza sin salud? Antes ni pensaba si le estaba haciendo bien o mal a mi cuerpo. Hacía cualquier cosa para que me entrara el chino. Pero la vida me enseñó que lo más importante es mi cuerpo y que tengo que cuidarlo. Como vos, Ser cree que la verdadera belleza solo existe si hay salud. Por eso se renueva con yogures bajos en grasas, pero llenos de nutrientes. Amo mi Ser. Disfruta de Ser en su nuevo envase ahora mucho más práctico, a un precio claro de $15,99. Día complicado. Nada, no tanto, ¿eh? Pila de trabajo, presentación a ventas, el ascensor roto, más reportes, un poco de cinta y cena con mis suegros. Un gran día empieza con Veroca. Veroca, vos en tu máximo potencial. Hola, soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola!
Me contó que estuvieron comiendo en el piso. Sí. ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí. Ahí en el piso. Sí. ¿Y jugaron a la pelota en el baño? Sí, también. Qué divina. Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lisoform. Y además de limpiar, cuido a Pedrito, a mi casa y a toda mi familia. Lisoform. Desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés. Descubrí Lisoform Floral, la nueva fragancia en desinfección. Vamos a hacer lo mejor para dejar bien sentado el prestigio del fútbol argentino, para tratar de dar tener una alegría a nosotros y darle una alegría a la gente. Bueno, el ser técnico de la selección creo que es la mayor honra que, sobre todo para un argentino, puede tener, pero más allá de eso una tremenda responsabilidad. Por un lado esperando que llegue el momento, por otro lado esperando que no llegue tan rápido, y sabiendo lo que significa el fútbol en el mundo y especialmente en un país como Argentina. Llega Roberto García con la mirada a la pantalla de Canal 26. ¿Qué pasa con Michetti en el PRO? Bueno, hoy declaraciones muy fuertes de Gabriela Michetti porque es la primera dirigente del PRO que dice no alcanza con Macri solo, no alcanza con este armado, hay que ir a una convergencia, hay fronteras ficticias entre los dirigentes y tiene que ir junto UCR, el PRO, el socialismo, tienen que ir todos juntos un poco en la línea de Carrió, pero es la primera porque el resto de las figuras del PRO están diciendo va Macri solo y con Macri vamos para el 2015. Ella dice con esto no alcanza, hay que dejar de lado la división entre los dirigentes. Y atención, un datito que va a aparecer mañana en todos los diarios, hay ya una notificación desde el Enargas, que es el organismo de regulación del gas en la Argentina, a las grandes empresas para que restrinjan consumo de gas en la Argentina. Todavía no hay fríos intensos y aún así ya están poniendo un tope al consumo de gas de las grandes empresas. Atención con este tema, pues mañana seguramente va a empezar a tener mucha repercusión, porque si empezamos así, cuando todavía el clima está para ponerse apenas un saquito, bueno, la cosa se agrava con el invierno y los fríos más intensos, y la pregunta es si el propio gobierno con estas restricciones no le pone otro palo a la rueda del crecimiento, porque ya que la economía argentina está fría, encima al restringir el consumo de gas de algunas empresas, también estás induciendo a que haya una menor producción. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con La Mirada, nos encontramos aquí en Plan M mañana a las 9 de la noche. Chau, pásenla bien.